Estamos grabando este nacimiento bíblico, labor de nuestra familia, de José Manuel de Anda Terán y Josefina Campos, al igual que junto con nuestros hijos, José Manuel, Areli, Mayra, Mónica, Carlos, que desde niños nos han ayudado a armarlo y que de una manera como una bendición, desde que tuve uso de razón, junto con mis padres y mis hermanos, ellos nos lo inculcaron, esta hermosa devoción, que es lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Un nacimiento bíblico lleno de mensajes, que cuando tuvimos la oportunidad y bendición de que el señor obispo, don Ramón Godínez Flores, viniera a visitarlo en algunas de sus muchas visitas, nos preguntaba que si este nacimiento participaba en algún concurso. Le comentamos que no, que esto era muy familiar, que únicamente era la familia, amistades que lo conocían, venían a verlo año con año. Y ha sido ahora, hasta el día de hoy, algo tan hermoso, porque a petición de él que se hizo público, que nos pidió que abriéramos la puerta, que lo diéramos a conocer, vienen colegios, vienen sacerdotes, religiosas, grupos de oración, enfermos, chiquitos de kinder, y se van encantados, no se quieren ir, ellos están muy contentos viendo aquí cada pieza, cada pasaje, sobre todo las piezas con movimiento, el niño Jesús que se levanta, Señor San José que adora a su niño, haciéndole una reverencia, aluzándolo, igual la Santísima Virgen en posición de adoración, el Padre Eterno desde el cielo contemplando su obra. También quiero comentar que en este nacimiento participan nuestros nietecitos con mucho gozo. Esperan la fecha, que nos preguntan a mi esposo y a mí, que cuando iniciamos, cuando ellos ven que empezamos a sacar las piezas, ya están listos para venir a cooperar y acomodar lo que a su poca y temprana edad vienen a acomodar, como son los animalitos, las piedritas para los corrales, las plantas. Ellos también aportan ideas. Y este nacimiento está hecho en la ciudad de Aguascalientes. Adán y Eva, cuando el ángel los expulsa del paraíso, después de haber desobedecido, van avergonzados, sintiéndose desnudos, porque la serpiente le dice a Eva: si quieres ser como Dios, prueba de este fruto. Y vio Eva que era tan apetitoso la manzana que le compartió a Adán. En ese momento se sintieron que estaban desnudos y escuchan una voz entre los árboles que nuestro Señor les llama. Dice: Señor, no podemos salir porque estamos desnudos. ¿Y cómo saben? La serpiente me engañó, tomé del fruto prohibido y es que ahora me siento avergonzada, no puedo salir. Sacrificio de Abraham a su hijo Isaac en una prueba de fe y de amor que mi Padre Dios le pide a Abraham. Todo lo que mi Padre Dios le pedía a Abraham, él se lo concedía. Cuando estuvo a punto de sacrificar a su único hijo, que era lo que él más quería, se aparece el ángel y le dice que no, que al que tiene que sacrificar es el corderito que estaba ahí enredado entre las barañas del campo. Y además el ángel le dice: por ver obedecido el Señor te premia, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo
y las arenas del mar. Salvamento de Moisés. Después de 3 meses de nacido Moisés, su madre ya no lo podía ocultar. Tomó una cesta y metió al niño. Lo puso a la orilla del río Nilo. La hermana de Moisés se escondió a lo lejos para ver lo que pasaba. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, divisó la cestita entre los juncos y envió una criada de ella para que la cogiera. Al abrir la cestita vio que era un niño que lloraba. Se compadeció y exclamó: «Es un niño hebreo». Entonces dijo la hermana a la hija del faraón: «¿Quiere que vaya a llamar a una nodriza de entre las hebreas para que le críe al niño?». Le dijo que sí. Fue pues la joven y llamó a su madre, y la mamá siguió criando a Moisés. La zarza ardiendo. Llevaba Moisés las ovejas a pastar. Llegó hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le aparece en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: «Voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza?». Cuando vio Dios que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: «Moisés, Moisés, no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, que la tierra que pisas es sagrada». Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Las tablas en el monte Sinaí, cuando nuestro Señor le da las tablas a Moisés, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Brota agua de la roca. El pueblo de los israelitas estaba incómodo y molesto con Moisés. Le dicen que tienen sed. Clamó Moisés a Dios y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». Respondió Dios a Moisés: «Pasa delante del pueblo, llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado y golpea la roca en Horeb, que saldrá agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés, y aquel lugar se llamó Masá y Meribá. Estamos en la casita de la Santísima Virgen cuando ella era niña. Está con su mamá Santa Ana y San Joaquín, ayudándole a las labores del hogar. El profeta Daniel. Sucedió que Daniel fue el responsable de la destrucción de uno de los dioses paganos y de la muerte de sus sacerdotes. El pueblo, encolerizado, pidió le entregaran a Daniel. Se le arrojó a una fosa llena de leones.
Los leones no le hicieron el más mínimo daño, y al séptimo día el rey fue a liberarle. Daniel era un hombre muy activo. Amonestó a los reyes y desenmascaró errores, sobre todo los errores de las falsas religiones. El profeta Ezequiel predicó con celo ardiente y mostró al pueblo la cólera de Dios. Sus oyentes no le hicieron gran caso. Falsos profetas predicaron un mensaje más agradable y los altares de los falsos dioses continuaron atrayendo al pueblo, elegido hacia un mundo pagano. Pero Ezequiel no se desanimó, sabía cuál era su responsabilidad. Cuando anunció al pueblo que Jerusalén iba a caer, nadie le hizo caso. Nadie se imaginaba posible una desgracia de ese tipo. Pero el desastre llegó y los corazones de los israelitas cambiaron. La anunciación del ángel a María. El ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se contuvo por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su manto. Por eso el que se ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Sueño de José. En ese sueño, en su taller de carpintería, José, que tenía muchas dudas, el ángel aparece y le dice: no temas, José. El hijo que espera María ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El ángel en su manita trae la varita que a señor San José le floreó cuando fue elegido entre varios varones, que es como se representa a señor San José, una azucena que significa pureza. Camino a Belén. San José y la Virgen empiezan su peregrinar buscando dónde hospedarse, y el ángel del Señor los conduce. San José, tocando a la puerta, pidiendo posada. Esponsales de San José y la Virgen cuando ellos se casan, y acompañándolos sus papás, Señora Santa Ana y San Joaquín. La visitación. Cuando la Santísima Virgen va a visitar a su prima Santa Isabel y a su esposo Zacarías,
para ayudarle, porque también ella estaba esperando a San Juan el Bautista. Le iba a ayudar a las labores del hogar mientras ella daba a luz. Santa Isabel le dice a la Santísima Virgen: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y en ese momento saltó el niño en el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos al Padre Eterno como Señor de todo lo creado, con el mundo delante de Él. Está Moisés, está Elías y el rey David. El nacimiento del niño Jesús. En una cueva fría, porque no encontraron otro lugar quien los hospedara, aquí nació el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. La Santísima Virgen, adorando a su pequeño Hijo, le hace una reverencia, abre y cierra sus manitas en señal de adoración. Señor San José, al igual que María, lo aluza con su linternita y le hace una reverencia en señal de adoración. Aquella cueva se iluminó y se llenó de ángeles. Arriba en el cielo, el Padre Eterno contemplando su obra. Está Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, las tres divinas personas. Circuncisión de Jesús. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno de su madre. Presentación del niño Jesús en el templo. Está en brazos de Simeón, al lado la Santísima Virgen, con unas palomitas en sus manitas, que era la ofrenda que llevaban al templo cuando presentaban a los niños. Simeón, que le dice a la Santísima Virgen: y una espada te atravesará el corazón, por todo lo que su hijo iba a sufrir y a padecer. La profetisa Ana, que era una persona que estaba en el templo la mayor parte del tiempo, adorando a Dios. La huida de Egipto, cuando un ángel le dice al Señor San José que huya, porque Herodes ha ordenado matar a todos los niños menores de 2 años, y emprenden su camino de huida. Los Reyes Magos, camino a Belén, buscando
llegar a Belén, a adorar al niño Jesús, guiados por la estrella, que habían pasado primero con Herodes, preguntándole dónde había nacido un rey. Los santos inocentes. El rey Herodes, en su trono, ordenándole a todos los soldados que vayan y maten a todos los niños menores de 2 años, porque cuando pasaron los reyes magos le preguntaron que querían ir a adorar a un rey que había nacido, y él, lleno de soberbia, no quería que hubiera ningún otro rey, nada más que él. Este pasaje se celebra el 28 de diciembre, los santos inocentes. Ellos fueron los primeros mártires en la historia de la salvación, estos niños decapitados, cruelmente asesinados. Sagrada Familia en Nazaret, taller del Señor San José. El niño Jesús, un poquito más grandecito, ayudándole a su papá en el taller de carpintería, aprendiendo el trabajo de su padre. Por eso decía, ¿no es Jesús el carpintero, hijo de José, el carpintero? La Santísima Virgen, hilando con su rueca, como una familia unida, los tres juntos. Esto es una callecita de Nazaret, como hacían sus vendimias los mercaderes de ese tiempo. Jesús entre los doctores. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres, pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y su sabiduría. Las respuestas, cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo
angustiados te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Regreso a Nazaret. Después de encontrar al niño Jesús, San José y la Virgen ya van de regreso a Nazaret. Ahí termina la vida de infancia de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos, porque Él siguió creciendo en edad, sabiduría y gracia. Bautismo de Jesús. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La boda de Caná. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacándolo ahora, le dice: y llevadlo al sirviente. Ellos lo llevaron. Cuando el sirviente probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llamad al maestralba, al novio, y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Dejad que los niños se acerquen a mí. Cuando los apóstoles apartaban a la gente de nuestro Señor, porque eran multitudes los que se le acercaban, y les dice retirarse, y nuestro Señor les dice: dejad que los niños se acerquen a mí, y el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. La purificación del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuero, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. La mujer samaritana. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y su ganado. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. La transfiguración. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Curación de un ciego de nacimiento. Vio al pasar un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifieste en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Mientras es de día, llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.
Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. La multiplicación de los panes. Después de esto, se fue Jesús a la orilla de la ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoger todos los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Palabra de Dios. El Divino Maestro llamando a la puerta, una puerta sin chapa, que lo que representa es nuestro corazón cuando Él nos habla. Si estamos dispuestos a escucharle, es abrir esa puerta para que entre Él con nosotros. La curación de los 10 leprosos. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pasaron a distancia. Y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id y presentadlos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? La mujer adúltera. Mas Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó
en la ley apedrearla a esta mujer. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primer piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Marta y María. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose pues dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. El buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirá a un extraño, sino que huirá de él porque no conoce la voz de los extraños. Curación de la hija de una sirofenicia. Y partiendo de ahí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, quería que nadie lo supiese, pero no lo logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: pero por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. El ermitaño
que se dedicaba a orar, y el demonio alado, representando en este pasaje el bien y el mal. Señora Santa Ana, abuelita del niño Jesús. Parábola del sembrador. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agotó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 70, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. El río donde la Virgen lavaba los pañales y la ropita del niño Jesús. En este pasaje, que es un personaje de las pastorelas, este pasaje no es bíblico, está representando la pereza, y nos gusta acomodarlo en el nacimiento porque tiene un gran mensaje, sobre todo para los niños, que no deben de ser perezosos para las cosas de Dios. A Bartolo, los pastorcitos pasaban y lo invitaban a adorar al niño Jesús. Le decían: Bartolo, vamos a la gloria, ha nacido el Salvador. Y él contestaba: si la gloria quiere verme, que me venga a ver aquí. Y él seguía dormido. Y nosotros les decimos a los niños que no hay que ser como Bartolo, que si los invitan a misa, al catecismo, a hacer una visita al Santísimo, a visitar un enfermo, a hacer una obra de caridad, no deben de ser Bartolos, no hay que ser perezosos. Terminamos con este pasaje también hermosísimo, que es en la cueva San Francisco de Asís. La razón de que nosotros ponemos a San Francisco de Asís en este nacimiento es porque a él le debemos la devoción del nacimiento. Él fue quien puso el primer nacimiento viviente de una manera para evangelizar más fácilmente a los indígenas de su tiempo.